A ver, imagínense por un momento un continente entero, con ciudades tan pero tan avanzadas que algunos europeos ni siquiera podían creer lo que veían. América, antes de 1492, no era para nada un lugar vacío. Era un mundo vibrante, lleno de imperios gigantescos. Pero, de repente, llegaron unos barcos. Y lo que empezó como un encuentro entre dos mundos, bueno, terminó en una de las transformaciones más drásticas de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno a entender cómo fue que pasó todo esto. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? El misterio que vamos a tratar de resolver. ¿Cómo es posible que civilizaciones con ejércitos enormes y estructuras de poder súper complejas se vinieran abajo tan rápido? La respuesta, créanme, va a desafiar muchas de las ideas que seguro tenemos sobre este momento de la historia. Para que nos hagamos una idea de la escala de lo que hablamos, miren esta comparación. Por un lado, el Imperio Azteca. Su capital tenía más gente que la mayoría de las ciudades europeas de la época. Y por el otro, la expedición de Cortés, un grupito minúsculo. Parecía una locura, una lucha imposible, pero como vamos a ver, los números no contaban ni la mitad de la historia. Y es que, ojo, no estamos hablando de reinos primitivos. Para nada. Antes de la llegada de los españoles, tanto los incas en los Andes como los aztecas en Mesoamérica habían construido imperios que eran, de verdad, impresionantes. Pensemos en los incas. Sin tener hierro ni caballos, crearon el Capac Ñan, una red de caminos gigantesca, y tenían sistemas para guardar comida por años. Mientras tanto, los aztecas dominaban desde Tenochtitlan, una absoluta maravilla de la ingeniería que literalmente dejó con la boca abierta a los primeros europeos que la pisaron. Parecían invencibles, ¿verdad? Bueno, aquí viene el pero. Y es el pero que lo cambia todo. Esa fortaleza que se veía por fuera ocultaba una debilidad interna, una fractura profundísima que al final se convirtió en su perdición. Ok, vamos al grano. Mucha gente cree que las armas de fuego y los caballos de los españoles decidieron la guerra, pero la clave no está ahí. El verdadero secreto es que la conquista solo fue posible porque el continente americano estaba profundamente, pero profundamente dividido. Esa es la palabra clave que lo explica casi todo. Olvídense de las armas por un segundo. La verdadera vulnerabilidad de estos imperios no era material, eran las gigantescas grietas políticas que tenían por dentro, listas para que alguien las aprovechara. Miren nomás los detalles. En Perú, justo cuando Pizarro y sus hombres aparecieron, el imperio inca se estaba desangrando en una guerra civil brutal entre dos hermanos. Ya habían muerto miles. Y en México, los aztecas eran dominantes, sí, pero los pueblos que sometían, como los tlaxcaltecas, los odiaban con toda su alma. El descontento era un barril de pólvora a punto de estallar. Y entonces, este pensamiento se empezó a regar como pólvora entre muchos pueblos sometidos. No vieron a los españoles como una amenaza para el continente, sino como una oportunidad, una herramienta para por fin librarse de sus opresores de siempre, los incas o los aztecas. Y esa idea fue el principio del fin. Ahora pasemos a la estrategia española, que fue mucho más astuta y psicológica de lo que se suele contar. No se basó en la fuerza bruta, sino en entender y manipular la política local de una manera brillante y despiadada. Su método fue un plan de 3 pasos, brutalmente simple y efectivo. Primero, Cortés y Pizarro no llegaron atacando a ciegas, no. Observaron, escucharon, preguntaron. Segundo, en lugar de pelear contra todos, lo que hicieron fue echarle leña al fuego de los odios que ya existían. Y finalmente ejecutaron un golpe maestro, directo al corazón del poder. Y este es el golpe maestro. Ellos entendieron algo clave. El emperador no era solo un rey, era casi un dios para su gente. El centro de su universo. Si lograban capturar a esa figura, el imperio entero se paralizaba. No necesitaban derrotar ejércitos gigantes, solo tenían que cortar la cabeza del sistema. El caso de Cajamarca es quizás el ejemplo más increíble de esto. Atahualpa, el emperador inca, estaba ahí con miles y miles de soldados. Pizarro tenía apenas 160 hombres. 160. Pero con una emboscada, durante una supuesta reunión pacífica, lo capturaron. En un solo día, el imperio más grande de Sudamérica se quedó sin cabeza. Ya prisionero, Atahualpa intentó comprar su vida con una oferta que parece sacada de una leyenda. Prometió llenar una habitación entera con oro y 2 veces con plata a cambio de su libertad. Y los incas cumplieron. Trajeron tesoros de todos los rincones del imperio.
El cuarto se llenó. Los españoles recibieron el que es probablemente el rescate más grande de toda la historia, un tesoro que ni en sus sueños más locos habían imaginado. Pero para ellos, el oro nunca fue lo más importante. No cumplieron su palabra, no liberaron a Atahualpa, lo acusaron de traición y lo ejecutaron. Ese momento fue un símbolo brutal. El mensaje era clarísimo. No estaban ahí para hacer tratos, estaban ahí para destruir el sistema de raíz y construir uno nuevo sobre sus cenizas. Pero incluso si los incas y aztecas hubieran logrado resistir mejor, había un enemigo contra el que no tenían absolutamente ninguna defensa. Un arma biológica que los europeos trajeron consigo sin siquiera saber el poder destructivo que portaban. La viruela fue una masacre silenciosa. Los pueblos de América no tenían inmunidad, y la enfermedad se extendió como un incendio forestal. Ciudades enteras quedaron debilitadas. Muchísimos guerreros murieron antes de siquiera poder levantar un arma. Siendo honestos, sin la viruela, la historia de la conquista habría sido muy diferente. Quizás hasta imposible. Y bueno, todo esto nos lleva a la gran pregunta. A la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué habría pasado si, en lugar de pelear entre ellos, todos los pueblos nativos se hubieran unido desde el principio contra ese invasor que tenían en común? Pensemos en los hechos. Los españoles eran un puñado de hombres a miles y miles de kilómetros de su casa. Sin sus aliados indígenas, no tenían comida, no tenían quien los guiara, no tenían información, estaban ciegos. Si hubieran sido atacados por todos a la vez desde el día 1, es casi seguro que los hubieran derrotado. La respuesta es tan simple como trágica, porque la idea de América unida simplemente no existía. Nadie se veía a sí mismo como parte de un continente que debía ser defendido en conjunto. Y este es el punto crucial de todo. Cada pueblo luchó por sus propios intereses, por su supervivencia inmediata. Los tlaxcaltecas querían su venganza contra los aztecas. Los huancas querían librarse de los incas. No lograron ver que los españoles no venían a librar a nadie, sino a dominar a todos. Y para cuando se dieron cuenta del verdadero peligro, ya era demasiado tarde. Así que al final, la conquista no fue solo una guerra de espadas y cañones. Fue una guerra psicológica que supo manipular los odios entre pueblos. Fue una guerra política, eliminando a los líderes para paralizar al sistema. Y fue una guerra biológica, con la viruela como una aliada mortal. Pero por encima de todo, fue una guerra en contra de la idea misma de la unidad. Y esa es, quizás, la lección más grande y más vigente de toda esta historia. La conquista de América no es solo el relato de la caída de dos imperios, es una advertencia que resuena hasta hoy. Porque a lo largo de la historia, la división ha destruido civilizaciones enteras y nos recuerda que la desunión es y siempre será la mayor de todas las vulnerabilidades.